y bueno, en el trabajo también. Así que Daniel nos va a hablar de la superficie ocular con lentes esclerales y algunos casos clínicos. Bueno, Daniel, te dejamos a ti directamente para que ya vayas manejando la ponencia. Muchas gracias por estar, es un placer contar contigo. A mí es un gusto enorme. Por favor, me dejas saber si se puede ver la pantalla. Estoy en el iPad, entonces me dejas saber. Ahí ya estamos viendo que estás trabajando y ahí vemos ya vemos la imagen de la presentación. ¿Ya ven la presentación? Sí. Bueno. Bueno, qué gusto saludarles a todos, a toda la parte del Cono Sur, que lo organizó Avisor, con Roberto. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes y compartir un poquito de lo que se hace día a día. Y quise poner esta imagen con la tortuga porque la idea es crear como un oasis, ¿no? Entre la parte de lentes esclerales, que es una fuerza enorme que entró como un tratamiento para el manejo de pacientes de alteración de superficie. Y ya no solo de rehabilitación visual, de mejorar esos pacientes de baja visión que sufrían, que no mejoraban muchos con sus lentes de armazón o con sus lentes de contacto corneales, que no los lograba tener esa tolerancia y un largo de uso adecuado y provocando unas alteraciones a veces que alteraba completamente la superficie. Jesús mencionó varias cosas importantes en su presentación que, ahora espero yo profundizarlas y con gusto espero saber sus inquietudes o dudas y poder satisfacerlas. Entonces, quiero empezar siempre hablando de la evidencia científica. Si vemos estas últimas 2 décadas, la evidencia acompaña mucho a la tecnología escleral en la parte del manejo de coexistencia de alteraciones como el queratocono, pero también de enfermedades de superficie. Y vemos que en estas décadas de las personas que comenzamos a confiar en esta tecnología escleral, realmente se ha cambiado el estilo de vida, los pacientes han mejorado mucho su calidad visual, pero también se sienten bastante bien. Entonces, es un tratamiento muy efectivo, una alternativa muy eficiente y muy amigable de hacerlo. Y va muy acompañado con justo lo que mencionó Jesús en su presentación. Entonces, cuando hablamos de superficie ocular, no solo los vamos a fijar en córnea o en la topografía o el autorrefractor. Tiene que ser un todo lo que le vemos al paciente desde que ingresa a nuestra consulta, de sus párpados, en la parte de las glándulas, la parte de la córnea, la esclera y todas las alteraciones que se pueden ir presentando. Y cuando nosotros colocamos un lente escleral, tenemos que entender que algo le estamos cambiando a esa superficie ocular. Algo le va a pasar. Porque sea lo que sea, es un cuerpo extraño, es un dispositivo médico, sí, mejoró muchísimo la tecnología, por eso les acabo de presentar la evidencia, pero algún efecto va a causar al momento de utilizarlo. Y cuando hablamos de oxígeno, morfología corneal, vemos que y eso es algo que quiero que se lleven siempre, que un lente escleral jamás debe topar la córnea, ni de limbo a limbo. Ahora tal vez hasta la evidencia de surcos. Entonces tenemos que irlo entendiendo que la composición de este lente tiene un grosor, tiene una transmisibilidad de oxígeno y el reservorio que se lo mantiene en contacto con el lente. Y ahí podría ser con una solución salina o en casos de superficie más de ojos secos severos, un hialuronato podríamos utilizarlo también. Entonces, pero la clave es entenderle las alteraciones de superficie, qué cambios provoca un uso del lente escleral en los pacientes usuarios. Y como ustedes ya lo manejan en pacientes corneales, la oxigenación corneal es primordial. Y cuando hablamos de oxigenación corneal, cuando nosotros estamos abiertos los ojos y no utilizamos ningún dispositivo, el 21% de oxigenación ingresa a nuestra córnea y eso es lo que necesita respirar. Pero cuando nosotros nos dormimos, inmediatamente al cerrar los párpados, esa oxigenación ya no ingresa. Y nosotros automáticamente comenzamos a tener un 7% de oxígeno proveniente de vasos de conjuntivas palpebrales, vasos preliminares, amor acuoso. Esos son los que los nutren a la córnea. Entonces, cuando nosotros vemos evidencia y vemos que la Universidad de Berkeley comienza a una tendencia de mejora de tecnología de estos dispositivos, vemos que el edema corneal comienza a aumentar en las décadas pasadas, en el siglo pasado, y por eso no eran tan famosos de esta tecnología escleral. Comienza la evidencia, mejoran los materiales, la transmisibilidad,
y comienzan a ver que la efectividad de un DK de mayor de 125 reduce el edema corneal y el sufrimiento de la córnea en pacientes usuarios, ya sean lentes corneales, lentes blandos o lentes, en este caso, esclerales. Entonces, el aumento de tecnología va de la mano a la ciencia que nosotros realizamos a los pacientes. Y tenemos que hablar del DCAT sobre también el grosor, porque no es lo mismo un grosor de un lente gordo que un lente mucho más delgado. El mayor paso de oxigenación no solo es altamente en la transmisibilidad del oxígeno, sino también en el grosor del lente. Y ahora en la actualidad encontramos este tipo de tecnología como el Optimum Extra, que es de 100 dK, el Extreme 140, el Infinite 200 dK, de una compañía comercial, otra como Boston, del XO de 100 dK o XO2 de 140 dK. Entonces tenemos tecnología de vanguardia en la actualidad. ¿Y cuáles son los beneficios de esta oxigenación corneal? Que básicamente comienza a reducirse los problemas que frecuentemente teníamos en los usuarios de lentes de contacto. ¿Cuál es uno de ellos? La permeabilidad epitelial, los microquistes comienzan a disminuir significativamente. La adherencia bacterial, el tamaño de las células del epitelio comienzan a reducirse y comienzan a rehabilitarse y mantener su estructura anatómica, morfológica. El edema de la córnea se reduce importante y por ende el cambio miópico. Y uno de los más que tenemos que siempre observar utilizando exámenes complementarios es el poligemetismo y pleomorfismo endotelial. Entonces, cuando los ingresamos un poco, y una de las complicaciones en usuarios de lentes de contacto es la hipoxia. Y esta hipoxia, ya sea que nos produzca neovascularización, y ya en este examen que les pongo como panal de abejas, como ustedes logran ver aquí en la primera imagen, cuando un paciente es usuario de lentes de contacto, como en esta evidencia de este artículo, por más de 20, 30 años, alteró su examen de conteo de células endoteliales. O sea, su anatomía está alterada, cambiando, que produciendo alteraciones alteraciones de la córnea. Y miramos estas córneas mucho más grandes, deformadas. En el peor de los casos, se presenta hasta gutatas, que ya es muerte celular, y eso complicaría mucho más el caso. ¿Cómo se soluciona? Mejorando el DKT, trabajando con tecnología en la actualidad y evitando mucho la fricción mecánica del lente con el limbo. El lente no debe tener contacto con el limbo en ningún tipo de lente. Y quiero presentarles este caso. Miren este caso, un paciente que le tenía adaptado tiempo atrás con otro tipo de tecnología. Miremos el grosor del lente, 417 micras. Una separación bastante adecuada de 136. Un grosor, un promedio de 500 micras. Y miren este sufrimiento que comienza a presentar el paciente. Tiene un edema, causándole ya no el uso adecuado, ya no de los 10, 12 horas permanentes que el paciente estaba acostumbrado a usar, comienza a reducirse. ¿Qué hicimos? Trabajamos con una tecnología para reducir el grosor. Básicamente, miren, como de 417 logramos bajar a 200 micras, dejando un espacio mucho más mínimo de 68 micras de separación y una córnea de 500. Y miren el edema en el OCT totalmente desapareció. Entonces, esto es una evidencia de que no solo se habla de DKT, sino también de grosores de material y también de la parte, toda la estructura que tiene que mantener esta tecnología para el ojo. Entonces, resumiendo un poco, hablando de grosor, miremos, en este estudio los dice que disminuyendo de 300 a 150, se redujo al 7% el edema corneal. El DK aumentando de 100 a 200 disminuyó un 7% también. Pero el reservorio, y aquí es algo que se entra en paréntesis ahora en el curso que asistí acá en Estados Unidos, lo hablaba mucho y se ve evidencia que no es 100% esto compatible de dejarlo un reservorio mínimo. Puede ser que en algunos casos te produzca 62% de edema corneal, se reduce significativamente, pero hay casos de enfermedades que los dejamos de 800 micras. Entonces, no está dicho todavía al 100% y también la ciencia es así, cada ojo es único, entonces hay que irlo evolucionando y cada caso hay que tener un seguimiento.
Pero, ¿qué pasa cuando no se lo maneja de una forma adecuada? Pueden presentarse complicaciones en manejo de superficie y lentes esclerales. Y uno de los más principales que se puede presentar en cualquier tipo de complicaciones es la cantomeba, ¿no? Una infección grave, microbiana, altamente, pero bastante baja en los casos. Es uno cada 10.000, o sea, deberíamos vivir 10.000 años para tener una infección. Es sumamente rara, pero puede pasar. Es bastante baja en pacientes rígidos, gas permeable. El manejo de limpieza es completamente clave. Cómo ustedes, como profesionales de la salud, le identifican al paciente y también le hacen un manejo clínico y riguroso y no olvidarse del caso, sino a tenerlo un seguimiento del mismo. Miremos que en pacientes de lentes de contacto blanco la prevalencia es mayor a lentes rígidos gas permeables. De la orto-K es bastante similar, hay que tener cuidado con los chiquitos, que es lo que ellos manejan. Y las infecciones de lentes de escleras todavía no está completamente identificado. Se puede decir que es un 0,1% por infecciones, pero se presenta. Y miremos este caso que les presento, un masculino de 55 años, ojo único con queratoglobo, usuario de lente escleral por 2 años, acude con esta ligera infección. Se suspende el lente de contacto, vemos una evolución. El paciente no informa bien, indica algo que lo ha lavado con agua de las llaves. Eso también tenemos que ir analizando en qué estado, en qué lugar vivimos. No es lo mismo una persona, y esto no se requiere en la parte social, no significa porque eres de bajos recursos no lo vas a mantener bien, eso es muy indiferente, sino que también el agua potable hay que ver si es bastante aséptica, ¿no? Y y vemos en este caso también acompañado de enfermedades sistémicas, también vemos como una sospecha de un herpes. Entonces eso complicó un poco más el caso. Vemos estas alteraciones, estas, estas irregularidades en la córnea y vemos esta ya una ulceración completa, total, que al paciente por más antibióticos de amplio espectro es irreversible básicamente la recuperación de la córnea. Entonces tenemos una úlcera corneal bacteriana viral, tratamiento, ahí es un trasplante de córnea, este es el caso, y bueno, y la evolución quedó bastante bien, es ojo único, como les mencionaba, es un paciente de alta tecnología. Entonces, por más que sea una prevalencia baja, tenemos que tener muchos cuidados en la indicación, en la parte de evitar esta parte de infecciones que pueden pasar. Esta cantomeba, miren cómo se encapsula. Entonces, limpiarla a veces es muy difícil. O la parte de antibióticos de amplio espectro, muy difícil que lo manejen, lo reduzcan o lo eliminen. Pero aunque no quede el peróxido, funciona bastante bien en la asepsia. Y esto está demostrado e indicado. Entonces, tómenlo como mucha presencia en los casos suyos para evitar este tipo de infecciones y ustedes y el paciente puedan dormir tranquilos. Y hay muchas otras complicaciones o eventos que se pueden presentar en los pacientes, porque la córnea, la esclera, es una esclera completamente irregular en cada ojo, ¿no? Miremos este caso, cómo vemos esta interrupción de las arterias. ¿Qué pasa con ese flujo sanguíneo del paciente? Y veamos viendo en el mismo caso que en todas áreas está bastante amigable, bastante una muy buena adaptación. Vemos que en la hora 9 también hay una ligera indentación y una pigmentación y una pérdida de las células de la conjuntiva. Y comenzamos a analizar. Entonces son eventos que se presentan, tenemos que aprenderlas a corregir y no dejarlas por más, porque usualmente el paciente no se queja. El paciente me dice, yo me siento bastante bien, veo bien, miren, está como ligera vascularización ya queriendo ingresar más, pasando el limbo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y saber evaluar también la córnea y la conjuntiva y la esclera, no solo de un solo vistazo. Entonces, tenemos ojo rojo, no la podemos dejar pasar un ojo rojo, es un llamado de atención. Algo pasa, alguna intolerancia, entonces tenemos que retirar y saberlo manejar. Miren casos de prolapso conjuntival, como toda la conjuntiva, porque el paciente tiene exceso, puede introducirse en la córnea colocándose en esta manera, miremos en el OCT.
Veamos en este en paciente de falta de oxigenación, miren, esa tensión puede ser por toxicidad, tal vez porque no usó bien unas lágrimas artificiales sin preservantes. Importante eso repetirlo. Miremos esa toxicidad a un paciente con un trasplante de córnea y cómo la tiñó en la superficie. Vemos este paciente de neovascularización corneal con unos neovasos ingresándose casi ya en la pupila. Esto es que tener mucho cuidado y reducir significativamente el uso de los lentes. Es un empañamiento tenaz que yo no lo había visto. Me gustó compartir esta foto, inmediatamente la tomé, la foto a mi paciente, que daba mucha atención. Entonces el fogging hay que tomarlo no solo porque tal vez el lente esté flojo o no esté bien ajustado como lo queremos tomar. Tiene varias consecuencias. El fluido interno, dependemos también de algunas alteraciones de enfermedades del paciente que puede presentar, ¿no? Miremos esta toricidad escleral, un paciente que está completamente, el lente está descentrado, produciendo un pinchazo importantísimo, cambiando completamente a la esclera. Y es raro, porque una esclera es rígida. Y miren ese pinchamiento importante que lo deja. Ahí les dejo abierto la parte de la presión intraocular, qué tanto puede alterar este flujo sanguíneo que puede producir en pacientes con tremendo pinchamiento. Miremos este caso de pingüéculas, en esta foto más agrandada, este pinchamiento es más amigable por un diseño notch que le podemos llamar, o sea, un corte que le podemos hacer al lente para eliminar esto, el contacto del lente y esta fricción constante con esta pingüécula. Miremos en el ajuste de los lentes en pacientes. Se ha demostrado en este pequeño artículo que puede aumentar más o menos 5 milímetros de mercurio en 4 usos, luego de 4 horas de uso, pero es muy complicado tomar la presión intraocular en pacientes, ya que tenemos el lente intraocular. Hay equipos que pueden tomar intrapalpebral, pero no son tan efectivos, 100% confiables. Entonces, es muy complicado. En una de las charlas ahora mencionaban que le retiran e inmediatamente toman la presión, pero no es lo mismo. Tú tienes que tomar la presión puesto el lente. Entonces, algo que todavía yo le veo que hay que tener mayor evidencia, hacerlo más estudios, trabajar tal vez con mayor tecnología y ver cómo esto puede ir evolucionando y estar más activos permanentemente en estos pacientes. Y en este estudio, miren, esta adaptación se hizo de 3 maneras. Por cajas de diagnóstico, que creo que tenemos del 99% de contactólogos. La parte de perfilometría lo usaron también en adaptación. Y la parte de impresión, el iPrint, que hace una impresión. Y fíjense en que entre los 3 tienen una cosa en común. ¿Por qué fallaron la adaptación de lentes esclerales? ¿Por qué falló el uso de los ojos? ¿Qué pasó ahí? Miren, cayó uno en salud, en la parte de salud, en los 3, por más métodos mayor tecnológicos que pueda tener. Porque aquí hay alteraciones que todavía podemos desconocer en cada caso. Tenemos que indagar más si el paciente tiene alguna alteración, toma medicamentos, usa a veces las cremas, pueden acercarse al ojo, etcétera. O sea, hay que ir descubriendo por qué a veces puede fallar por más de uso de alta tecnología en este tipo de pacientes. Y comienzan a aparecer mayores artículos de casos complicados por usuarios de lentes esclerales. Y no significa porque ya falló un lente escleral, el siguiente diseño u otro diseño vaya a fallar también. Entonces, ojo con eso, porque hay pacientes que me indican, no, yo ya usé lente escleral y no me fue bien. Entonces, yo pienso que también hay que saber manejar por qué pasó, identificar el problema. Y miremos este otro caso que les quiero presentar de una femenina de 37 años, presentaba visión borrosa, con dolor, antecedentes de cirugía labio-laporino, una construcción de cráneo, un caso bastante de alta complejidad. Y ella me mencionó cuando llegó al consultorio que ella ya habían intentado adaptarle lentes esclerales, pero ella tiene como una apertura palpebral pequeña, si ustedes se fijan. Y bueno, y un caso bastante severo. Ella entró con una exposición y el cirujano me dijo, Daniel, ¿pones algo o yo me toca coserle los ojos?
Esta tiene un diagnóstico de queratitis neurotrófica. Usualmente estos pacientes no se quejan de dolor, son asintomáticos y es sumamente raro. Pero el problema es que la córnea se sigue alterando, como podemos ver en estas fotos. Estas fotos son hace un año, en el 2020, como lo podemos ver. Y miremos estas alteraciones completas, totalmente, casi ya, mejor dicho, están ulceradas. Gracias a Dios no están infectadas. No están infectadas como podemos verlas en este examen. ¿Cuál fue la conducta? Logramos adaptar un lente escleral de otro tipo de diseño y miremos esta foto del 2020, este es del 2020 y este es del 2021, recientemente tomado hace una par de semanas atrás. Miremos cómo esta neovascularización disminuye completamente en la actualidad. Y en el ojo izquierdo es exactamente lo mismo. Miremos cómo se disminuye y es bastante significativo en el ojo izquierdo. Lo que esta paciente también tiene son unos pterigios, que es casi en este momento, viene a ser secundario en la parte de adaptación. ¿Qué logramos? Que la paciente vea mejor, que la paciente se maneja su ojo seco, que el paciente tenga un mejor estilo de vida y aparte vea mejor, porque imagínense en esta visión cómo era en este tiempo y cómo es ahora en la actualidad. Ahora, si nosotros vemos, y en este estudio nos dice si apenas el 8%, 5% son escleras esféricas y todas las demás, el 94%, la esclera es irregular, entonces, ¿por qué estamos usando lentes de diagnóstico esféricos? Entonces, yo les doy una recomendación cuando empezamos a adaptar lentes esclerales, no uses lentes esféricos. Usa lentes tóricas porque la esclera es asimétrica, la esclera es tórica, la esclera es irregular. Entonces empecemos a adaptar tecnología que sea lo más similar a la parte anatómica del ojo. Y apoyarse también en los exámenes complementarios. Y tenemos una gama importante y entra con fuerza la tecnología de corneal de escleral, córneo escleral. Es importante también tener esta parte más objetiva que nos puede facilitar en la tecnología. Un OCT dándonos datos como la diferencia entre los ángulos, tanto de la córnea y de la parte de la esclera, al momento de hacer el diseño del lente de esclerales. Hay ángulos muy cerrados, presentan más al perfeccionismo de lo que queramos hacer. Tenemos tecnología en 3D Map, que nos toma millones de puntos con uso de fluoresceína y nos da un mapa topográfico en donde se encuentra la parte más plano, más curvo del esclero. Otra tecnología, el IsoFresh Profiler, que trabaja de una manera de reflexión, igual con fluoresceína, pintando dónde están las áreas más curvas de la esclera. El Pentacam, el CPS, que es una herramienta adicional que no necesitas comprarte otro Pentacam, sino que es una licencia adicional donde te diseña y te dice, mira, en micrones, acá te dice, aquí está más curva que en el otro meridiano. Y es lo que nos va a ayudar a obtener esta tecnología y también seleccionar el lente, el diámetro del lente que tú vas a colocar. Y te dice, bueno, ¿cuánto de clearance quieres dejar? Y tu lente inicial va a ser esto. Esa es la nueva tecnología. Pero muchos de ustedes me dirán, bueno, yo no tengo para tener un equipo de esta alta gama que puede costar. Y la verdad, yo tampoco lo tenía muchos años atrás. Y yo les digo, tampoco necesitan. Lo que sí necesitan y no es negociable es una lámpara de hendidura. Y una lámpara de hendidura es maravilloso y pueden hacer muchas cosas y se puede identificar y realizar una buena adaptación. Miren en este caso como solo usando lámpara de hendidura podemos ver el perfil de la adaptación, toda la parte del reservorio. Miremos este cambio de tangencial. Miren cómo sigue la línea del haz de la luz paralelepípeda, cómo hace un cambio en la esclera, cambiando su curva, su dirección. ¿Qué nos indica? Que aquí la esclera está más curva. Necesitamos un lente levantar o aplanar, como lo quieran llamar, subirlo para que sea más homogéneo la línea con la esclera. Y de la misma manera, miremos en la parte inferior. Entonces, en la parte de superficie ocular, aunque no crean, y el 70% de pacientes que comienzan a tener sintomatología inicial, van a la óptica. Entonces es un porcentaje importante de ayudarles a estos pacientes que usualmente no hay cura, no hay ninguna cura.
pero sí hay, como los que mencionó Jesús, toda esa herramienta, todo esto de medicamentos que pueden existir como una herramienta para ayudar a aliviar esos síntomas persistentes que sufren estos pacientes. Entonces, miremos ahora en pacientes de superficie ocular, varias, ya no solo los olvidamos del queratocono, sino de anisometropías que podríamos corregir con lente de contacto, sino ahora enfermedades de superficie, como queratitis zika o como las mencioné hace un rato. Mira, es una cicatrización, una distrofia en la córnea, una queratopatía, etcétera, de grandes enfermedades que se pueden solucionar en la óptica. Ahora, ¿por qué es un desafío atender a un paciente con alteración de superficie? Eso es un desafío que cada vez uno tiene que preguntarse y una colega lo mencionó ahí en una pregunta. Bueno, ¿puedo hacer una mezcla? ¿Cómo podemos ayudarles? Son pacientes que dicen tienen enfermedades como diabetes, pueden tener hipertiroidismo, entre otras. ¿Y cómo les podemos ayudar para que estos pacientes mejoren su estilo de vida? Ahora, y también es un desafío nuestro, ¿qué tenemos que hacer? Ahora son pacientes que a veces presentan un dolor significativo, dificultades en su vida diaria, frecuencia a veces hasta se deprimen. Es una causa frecuente de consulta y se le tomen como una cartera de servicios que ustedes pueden agregar a su óptica también. Afecta a millones de personas en el mundo y es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, yo pienso que es una apertura para que como óptica o como optician o como en la parte de optometristas puedan mejorar, primero en prepararse y también brindar este servicio que es altamente beneficioso para los pacientes que están básicamente a veces abandonados. Y como ya lo mencionaron antes de enfermedad del ojo seco, hay que entender este concepto. Pero quiero que se lleven estas palabras: la multifactorialidad de la enfermedad, la homeostasis. Algo pasa en esa lágrima artificial del paciente, ya no es la misma, algo se rompió internamente. Esa inestabilidad, esa hiperosmolaridad de la lágrima que comienza a desaparecer, provocando una inflamación y una neurosensorialidad que causa dolor. Estas son las palabras claras que lo hicieron en el BIUS 2, que no podemos dejarlo mencionar cuando hablamos de superficie ocular. Y este cuadro que lo presentan en pacientes asintomáticos o sintomáticos. Y básicamente aquí hay que tenerlo claro, que cada paciente puede dividirse en dos: si es evaporativo, la enfermedad del ojo seco, o deficiencia acuosa. Pero casi todos de deficiencia acuosa pasan a ser evaporativos. Entonces hay que saberlo identificar y saberlo tratar de una manera homogénea. Y entendamos por qué es acuoso o evaporativo. Muy acuoso a veces va muy acompañado de enfermedades como Sjögren, enfermedades de obstrucción lagrimal, etcétera, entre otro tipo de alteraciones que pueden provocar esta alteración evaporativa también, una disfunción de las glándulas de Meibomian, y eso va también a provocar de muchas alergias en pacientes que comienzan a tener demasiada sensibilidad a factores externos. Ahora el uso de la computadora, el uso del celular es un incremento enorme, y lo mencionó Jesús también, que hay una evidencia que aumentó la asistencia en la consulta y quejas por ese tipo de sintomatología. Y comienzan a existir un tipo de tratamiento, y el BIUS-2 nos da un mecanismo de protocolo, y te dice: si un paciente te acude y te dice, ¿sabe qué? No me siento bien, tengo un poco de resequedad ocular, no solo quedarnos tenga la lágrima y hasta luego, porque recordemos que esto puede empezar de grado 1 a severo. Entonces, ¿qué te recomiendan? Hacer un screening. Hay apps, si quieren les comparto el app, que eso lo puede hacer el paciente desde su casa. También hay que valorar los factores de riesgo: si fuma, alcohol, la parte de si descansa bien, toma medicamento, alguna enfermedad que presente, antecedentes familiares, etcétera. Y comenzamos a tener test de diagnósticos. Comenzamos a tener no invasivos, como pueden ser tecnología como queratograph, no sé si ustedes la han escuchado, imágenes que nos puede decir una ruptura de la lágrima, o la osmolaridad, de medir cuánto es la osmolaridad de ese paciente, si tiene una hiperosmolaridad o no. Y también tinciones oculares, que eso es algo básico que sí lo tenemos que manejar nosotros en la consulta,
ya sea con lisamina verde o fluoresceína, y saber estructurar bien esa córnea, cómo la vamos a estudiar y cómo lo vamos a identificar si es que presenta o no una alteración. Y comenzamos la clasificación, si es de evaporativo o deficiencia acuosa. Y miremos desde el queratograph, miremos cómo este examen comienza a medir las glándulas de meiomio de una manera objetiva, el BUT de una manera que nos cuantifica dónde existe la ruptura, o también medir, ¿no?, completamente la parte de cantidad de lágrima que el paciente puede presentar. Pero tampoco, si me dicen, Daniel, yo no tengo para ese equipo, usen la lámpara de hendidura. Y miremos en este ojo una paciente que quería usar lentes de contacto. Miremos este ojo ligeramente rojo, me llamaba mucho la atención, una ligera inflamación acá en los bordes, y en la misma lámpara se puede usar un filtro especial donde ahí me muestra una alteración y mire esa tortuosidad de estas glándulas de meibomio que comienza a presentar el paciente. Entonces, ¿cómo pongo un lente de contacto si tengo esta alteración? Entonces, ahí viene primero, demos un tratamiento de glándulas de meibomio, ya sean paños calientes, démosles las instrucciones, el famoso 20-20-20, démosle tratamiento ya sea por láser, que ya lo vamos a hablar un poco, o sea, solo tratamientos terapéuticos o paños calientes, que el paciente algo va a mejorar. Usualmente esta enfermedad es crónica. Usualmente no hay una cura efectiva, sino hay un tratamiento permanente que el paciente tiene que llevarlo por largo plazo. Y cuando evaluamos, tenemos que mirar un todo, miremos este caso con 2 pterigios, y cómo evaluamos la córnea. Entonces, evaluamos de una forma central, siempre empezamos una área de unos 8 milímetros, y vamos a la hora 12 en el cuadrante, a la hora 3, a la hora 6 y a la hora 9. Y miremos en este caso, su problema principal sería a la hora 6, que hay una ligera queratitis, unos puntata. A veces puede pasar que el paciente no parpadea completamente, tiene un reflejo incompleto. Y este mismo DIUS-2 nos indica, oye, ¿por qué tenemos un diferente tipo de tratamientos? Como puede ser solo educativo. El paciente solo puede decir, a ver, cada 20 minutos, descansa de la computadora, mira al frente, comienza a hacerte paños de agua de manzanilla, un desinflamatorio ligero, y bueno, y dar un poco de seguridad al paciente. Protector solar se pone muy cerca del ojo, entonces, y eso se evapora, entonces hay que tener también conciencia y recomendar esto a los pacientes. En segundo paso, si no funciona, hay que usar tal vez lubricantes, esteroides, este tipo de tratamientos que les estoy presentando en este video, que lo que hace es estimular a las glándulas de meibomio para que mejore esa producción y comience a salir esa tortuosidad, esa grasa que no estaba bien identificada que estaba bien identificada en la foto anterior que les mostré. Y miren, en el paso 3 nos indican con nombre y apellido lente rígido escleral. Entonces puede ser, es más, me parece que está muy abajo. Podría ser una indicación inicial a un pacientes que ya no vamos bien con este tipo de medicamentos o tratamientos ambulatorios que se le puede hacer al paciente. Miremos este otro caso, una chica de estudiante de medicina que cada rato me manifiesta que usa colirios constantemente, es cada 20 minutos. Ella es tecnóloga, está estudiando, pero está al mismo tiempo trabajando y está en los quirófanos donde hay excesivo aire acondicionado en la ciudad de Quito. Y ella refleja que no puede ya permanecer los lentes, permanecer los ojos sin colocarse los colirios cada gota. Y miremos, usamos una tecnología escleral, aún así provocando unas ligeras hiperemias y una no tolerancia al 100%. Hicimos unas ligeras muescas, como ustedes ven en ambos lados, y mejoró ese ojo rojo y una tolerancia adecuada del paciente al lente escleral y reducción significativamente de las lágrimas artificiales. No significa que ya el paciente dejó de usar lágrimas. Ahora, en vez de usar cada 20 minutos, la misma paciente me refiere, porque le dije, mira, ponte las veces que tú sigas necesitando. Porque recuerda que tenemos los párpados, que tenemos una interacción también adicional. La conjuntiva tiene que rehabilitarse. Ahora esta me refiere que usado cada 2 o 3 horas. Se siente mucho más cómodo en tan poco tiempo que se logró esta adaptación. Miremos este caso de un niño de 13 años
presentó un queratocono severo, se puso este tipo de anillo. Miremos este leucoma importante que se le provocó por esa deformidad. Y aquí podemos ver en el OCT cómo está interactuando el lente, el fluido y la córnea y los anillos. Si el paciente veía así, sin esta tecnología, ahora lo ve mucho más nítido. Eso es lo que hace una tecnología escleral. En esto es un paciente sumamente simpático porque tiene un tremendo pterigio. La primera indicación de un paciente con pterigio no es colocar un lente escleral, es recomendar la cirugía de lente escleral y, la cirugía de pterigio y luego adaptar el lente escleral. El paciente de 40 años usa warfarina, es un medicamento que hace que el paciente pueda sangrar mucho porque tiene muchos coágulos internamente, entonces tiene que usar este medicamento y él le da miedo operarse. O sea, es un tipo que tenía miedo, pero veía pésimo con el ojo. Entonces, bueno, esto es un video educativo donde te muestra cómo está bien el lente posicionado y al momento de yo rotarlo es para explicarle básicamente cómo funciona la áptica tórica. Entonces, colocamos el lente y miren cómo interactúa en un paciente con un pterigio muy invasivo, como vemos, muy, muy interno, y que sí se puede, utilizando tecnología adecuada, adaptarla y mejorar su rehabilitación visual. Es un caso extremo de una paciente que sufre por dolor ocular, va más de 30 años, yo no lo conocía, llegó de coincidencia a mi consultorio, es una femenina de 52 años, tuvo un traumatismo hace más de 30 años, es impresionante los médicos cómo lo lograron salvar al ojo. Y el ojo tiene movimiento voluntario y todo, pero si ustedes ven acá en la parte de su pómulo, todo en la parte periferia, básicamente tiene una reconstrucción facial y no tiene un parpadeo, no tiene párpados. Ella tiene un lagoftalmos, entonces imagínense ustedes 10 segundos, yo les invito, dejen de parpadear 10 segundos a ver qué les pasa. Imagínense esta paciente 30 años sin poder parpadear. Entonces, ella me indicaba que muchos años ya iba a varios lugares para que le saquen el ojo porque el dolor de ella era insoportable. Pero ningún médico, viendo un ojo tan sano, le quería sacar. Lo colocamos un lente escleral. Miren esa mucosa de las glándulas que ella se usaba unos geles especiales para resguardar su córnea. Lo colocamos, ella lleva 2 años con su lente escleral. Tiene uno en la mañana, uno para que pase todo el día, y en la noche duerme con otro lente escleral. Es un caso que básicamente al paciente le quitamos el dolor. Para conclusión, quiero ir un poco terminando. Recordemos que lo que buscamos siempre va a ser mejorar la visión. Como optómetras, esa es nuestra visión. Vamos a dar mucho confort, comodidad. El paciente se va a sentir cómodo por las horas que nosotros recomendemos usar. Y el tercer punto que es importante, la salud ocular, la superficie. Tiene que ser integral, un tratamiento uniforme, un tratamiento en conjunto. Es una gran opción como un tratamiento inicial o postquirúrgico, mejora la calidad de vida significativamente al paciente, mejora la cantidad y la calidad visual, como vimos en los casos del niño específicamente que les puse, cómo vería un paciente sin lente. Y también, bueno, hay que tener un seguimiento, ¿no? A veces los pacientes de lentes escleral se relajan tanto, se sienten tan cómodos que después se pueden presentar los problemas, porque la tecnología es tan amigable y que se pueden presentar asintomáticos y pueden presentar problemas de adelante. Trabajen siempre de la mano pacientes de enfermedad de superficie con un médico con la finalidad de trabajar en conjunto y buscar el mejor beneficio que es para el paciente. Eso es lo que les quería decir. No sé si tenemos alguna pregunta, Agustín. Bueno, Daniel, la verdad que muy completa la presentación. Tenemos seguramente alguna pregunta. Creo que ya hay alguien levantando la mano. Ahí está Jenny. Jenny, cuando quieras decirle la pregunta al doctor. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Agustín, ¿Qué tal? Roberto? ¿Cómo ¿Qué tal, andan? Jenny? ¿Todo Sí, bien? le quería hacer una pregunta directamente a Daniel, si tiene alguna preferencia de lágrima en particular para usuarios de lentes esclerales. ¿Alguna Qué composición gusto. especial? Chévere. Esa es una muy buena pregunta porque usualmente piensan que es cualquier lágrima y no es así.
La primera, un usuario de lentes de contacto no puede ser lágrimas con preservantes. Es la primera regla que uno tenemos que manejarnos. Tiene que ser sin preservantes, tiene que ser una lágrima, ya sea en ampollitas o en colirio, como ustedes gusten. Puede ser hialuronato o carbocetilcelulosa también, pueden ser cualquiera de esas dos opciones. Ahora, hay un montón de lágrimas artificiales que no son compatibles con lentes de contacto. Entonces, eso tienen que tomar mucho en consideración. Piensan, sí, ponte nomás, sí te debe servir, y mejor todo lo contrario. La glicerina, un ejemplo, es incompatible con los lentes de contacto. Sí, sí, Entonces, pues tomemos produce esas... un empastamiento. Entonces, exacto. Entonces, pienso que un hialuronato, ya sea el 1 o 0,2%, es fantástico. Bárbaro, gracias. Un gusto, qué gusto. Perfecto. Daniel, aquí veo que en YouTube hay una pregunta. Y nos decían qué filtro se usa para observar las glándulas de meibomio. Bueno, ahí tu lámpara, no es, tu lámpara tiene que tener esta tecnología que básicamente no es como un filtro, es un infrarrojo. Eso es lo que hace. Tú apagas completamente las luces y con un infrarrojo lo resalta a las glándulas. Entonces, no todas las lámparas vienen, tampoco es comprar el accesorio. Ahí tienes que trabajar muy bien si vas a adquirir una tecnología, asegurarte que tenga este tratamiento infrarrojo. No tengo nada comercial con Topcon, pero fue una de las formas que a mí me gustó al momento de adquirirla, porque no dependía de ningún equipo, ¿no? Claro, claro. No sé si hay alguna otra pregunta para el doctor por ahí en el Teams. En YouTube no veo ninguna. A ver si queda alguna. La verdad que, bueno, ha sido. ¿Sí? Hola, Agustín. Sí, Roberto, ¿qué tal? Felicitaciones, Daniel. Gracias, Rubén. La verdad que muy buena la charla. Muy buena tu charla, Daniel. Un gusto, como te dije al principio, reencontrarnos aquí. Hay una pregunta en YouTube. Sí, yo recién la hice, Roberto. Recién se la La pasé. Sí, Glande de Megoño. sí. Megoño. Bueno, Sí, les quiero comentar a todos los que están, tanto como YouTube, hay un ruido ahí, no sé quién tiene el micrófono abierto, que pueden ver el video después, en unos días, entrando al canal de YouTube de Avisor. Van a estar todos los videos. Y bueno, y disculpar en nombre de todos la ausencia de Marcela, porque están preguntando. Marcela Soria tuvo un problemita de salud, así que por eso no pudo estar presente hoy. Creo que lo dijo Agustín, pero lo reitero por si algunos que ya entraron después y no lo escucharon, me están preguntando por Marcela, pero saben que es muy responsable y bueno, nosotros tratamos de serlo. Y si no está Marcela es por un motivo justificado, ¿no? Nada más. No hay así preguntas, es. nada. Bueno, yo creo que nada, agradecerte, Dani, en nombre de todo el equipo de Avisor y de IPEC. Un placer tenerte aquí y esperamos vernos pronto. Ya veremos por dónde. Así es. Seguro nos veremos pronto. La verdad, para mí siempre es un gusto estar acá con ustedes, con Robert. La verdad, les mando un fuerte abrazo a todos, que estén bien, que su familia esté bien. Y para mí siempre es un gusto participar y compartir algo con ustedes. Daniel, una cosita antes de despedirnos. Cuéntanos un poquito, estás en Estados Unidos, ¿no? ¿En qué congreso fuiste? Para los que, bueno, no pudimos ir, ¿nos puedes contar un poquito cómo Sí. estuvo? ¿Qué pasó? Fue muy, muy interesante. Bueno, después de 2 años, básicamente, 1 año y medio, 2, de reunirnos y un poco compartir un poco las experiencias que ha sido post-COVID en la Sociedad de Lentes Esclerales, aquí en Florida, en Fort Lauderdale. Fue interesante entender lo que se está haciendo y también no tan mal lo que estamos, ¿no? Fue también un gustazo verle a Sabrina Lara, representante de Argentina, hablando de los casos pediátricos de todos los niños, exponiendo por primera vez en un congreso de Estados Unidos, que eso es que se ha abierto las puertas americanas para todos nosotros los latinos, y poder compartir también nuestras experiencias. Y la verdad, ahí les felicito
primero a toda Sudamérica y en representación a su compatriota. Se habló mucho también de los lentes, la parte de la tecnología escleral en la perfilometría, de lo que algo les mencioné hoy, en la parte tecnológica, pero no es algo que nosotros dependamos al 100%, eso es algo que sí quería dejarlos bien claro. O sea, si no lo tienes un perfilómetro, no, una inversión alta, no significa que no puedas hacerlo. Lo puedes hacer. Lo que sí necesitas es una buena lámpara de hendidura y atreverse. Yo les decía siempre a mis estudiantes, uno tiene que ser atrevido. No significa en la mala palabra, sino atrevido en hacerlo, y lo vas a lograr. Pero siempre también tener un mentor, dejarte que alguien te asesore, siempre estar investigando, asistiendo a estos cursos, que ahí les felicito a los dos porque son pioneros, no desde ahora, sino de décadas atrás, con Roberto y Agustín. Entonces, pienso que tenemos que seguir esa secuela y ese es el mensaje que nos brindan allá desde desde la Sociedad de Lentes Esclerales. Se habló de muchos talleres, de nuevas tendencias que pueden haber. También se habló también de un examen de ADN de pacientes con queratocono o sospecha, que me pareció algo brillante, lo que se puede venir. De inteligencia un poco artificial en ese sentido nos puede ayudar. Pienso que en Latinoamérica hacemos un buen trabajo. Pienso que estamos haciéndolo cada vez mejor. Claro que siempre hay que mejorarlo. Y las casas comerciales es vital porque ellos también nos dan las herramientas para que nosotros podamos utilizarles a los pacientes. La solución salina sigue siendo un gol estándar en el manejo de reservorio. Ahora, en pacientes de ojos secos, si quieren mejorarlo para mejorar la superficie, ayúdense con un hialuronato o carbocetilcelulosa, varias opciones. El peróxido, lo mencionó el profesor Van, viene a ser lo más efectivo para reducir cualquier tipo de infección o bacterias que se puede presentar. Entonces, estuvo bastante interesante, bastante afluencia, bastante gente también, no me esperaba, bastante gente latina también y también interna de Estados Unidos, ¿no? Qué bueno, Daniel. Un buen resumen hiciste. Y qué bueno saber que también en Latinoamérica los ópticos y optómetros tienen cada vez más herramientas, ¿no? Lo mencionaste ahí varias veces en cuanto al uso, como el mantenimiento y también en la misma tecnología de los lentes. Bueno, por mi parte, Daniel, agradecerte una vez más. Un placer verte. Me alegra que andes bien y bueno, hayas podido participar de ese evento y nada, nosotros, Roberto, ya seguiremos el día miércoles. Sí, excelente. Bueno, gracias, Daniel. Gracias, Dani. Todos ya se han inscrito aquí a través de la página. Chao, Daniel. Gracias, nos vemos. Estamos en contacto. Un gusto. Se han inscrito todos los que están aquí a través de la página de Notipec, así que no hay ningún problema, ya tienen todos el link. En todo caso, por las dudas que alguien no lo tenga, bueno, obviamente al estar acá, les voy a copiar acá en el chat el link, de todas maneras, donde tienen que ingresar, pero ya les mandamos a todos el link para las 3 clases, de todas maneras, y los que están por YouTube, bueno, como les dije, disculpas por algunos desajustes técnicos, algunos ruidos externos, pero bueno, se cumplió el objetivo y todos van a poder, repito otra vez, acceder a los videos a través del canal de YouTube. Yo en nombre de IPEC quiero agradecer a Visor por la confianza en trabajar juntos, hace tiempo que estamos, especialmente a Agustín Garelo. Hacemos una linda parcería, como dicen en Brasil. Y agradecer a todos los que están presentes. Estamos en contacto. Y de paso les invitamos al miércoles, a la misma hora, arrancamos con una charla de Natalia Barrios de Paraguay, después seguimos con la ponencia de Patricia Magnelli de Argentina y cerramos con la de Hugo Legaria de GEPERM. También vamos a hablar un poquito más de lentes esclerales. Así que nada, le agradecemos a todos por estar, un abrazo y cualquier duda ya saben, se contactan con Roberto o conmigo, ¿no? Lo último, Agustín, ya que dijiste Sí. lentes esclerales. Estamos preparando para septiembre, después de las elecciones, 19-20 creo que va a ser, un curso de lentes especiales acá en Buenos Aires, en el Hotel Broadway.
Ya tenemos también el staff con Hugo Legaria, Marcela Soria, Patricia McNally y Jenny, bueno, Carmen Ferrari, pero más conocida como Jenny Ferrari, que recién estuvo participando. Van a ser 2 días, sábado y domingo, repito, en Argentina, en Buenos Aires, ahí a media cuadra del Obelisco, así que ahí haremos un reencuentro de los amigos. Va a haber pocas personas, ¿no es cierto?, 25 o 30. Ya en esta semana ya anunciamos la fecha definitiva. Teníamos pensado hacerla el 11 y 12, pero justo son las elecciones, así que vamos a pasarla, ya lo confirmamos mañana, 19 y creo que es 19 y 20, algo así, o 18 y 19, el fin de semana siguiente de las elecciones. Para los argentinos los esperamos. Bueno, Terminé. muy bien. Nos vemos el miércoles. Gracias a todos por estar. Un abrazo. Gracias, Robert. Gracias a vos. Chao, Chao. chao.